Este año pareciera ir a un ritmo bastante acelerado. Guerra, pandemia, inflación, mercado bajista, divisas digitales desvaneciéndose y relevantes eventos políticos y sociales encabezan la lista de titulares de la prensa diariamente. En este video, que grabo en junio del 2022, hago un recuento de lo que va en el año en materia económica para que tengan 4 puntos, un panorama amplio de lo que está ocurriendo desde la voz de aquí de este contador, Luis Silva. Vamos finalizando el primer semestre del 2022 y los sucesos en las últimas semanas, materia del desempeño de los mercados financieros, me motiva a darles una actualización. Los que llegan por primera vez a este canal encontrarán contenido de finanzas personales, actualidad económica y todos esos temas que involucran tu bolsillo, que van desde ahorrar para el retiro hasta fracasos empresariales y el uso inteligente, por supuesto, del dinerito. Amigos, aquí van los 4 hechos más relevantes de este primer semestre del año 2022. El conflicto entre Ucrania y Rusia, esta situación que empañó las perspectivas de recuperación de muchos países y la perspectiva de la recuperación económica mundial. El 2022 se suponía que sería un año en el que varias economías alrededor del mundo se restablecerían para volver a los niveles que traían antes de la pandemia, en el 2019. La guerra se suma a una serie de bofetazos para la economía. Tal como una ola, sus efectos se han propagado por todo el mundo, primordialmente por los efectos que hay sobre los mercados de materias primas, como el petróleo, el gas, el trigo, el maíz. La escasez y la distribución de estos productos básicos ha generado un aumento importante en los precios, por supuesto, afectando especialmente a importadores de materias primas en Europa, en Asia Central y en África. ¿Y qué hay de América Latina y de, digamos, Europa Occidental? A pesar de que el volumen de negociación es bajo, realmente es menos del 1.5% del comercio internacional de las economías latinoamericanas, que nos encontramos con que casi la cuarta parte de los bananos que se exportan desde Ecuador son comprados por Rusia y Ucrania de forma conjunta. Imagínense. Brasil importa la mayoría de los fertilizantes para sembrar soya y otros productos agrícolas. Como sus dos grandes proveedores son Rusia y China, si se quedan solamente con uno tendrán algunas dificultades. Pero hablemos del producto más crítico, el petróleo. Es uno de los productos básicos más importantes del mundo, que tiene la facultad de impactar a la mayoría de las cosas que consumimos en el día a día. El petróleo inició en el año 2022 cotizándose a $77 por barril para alcanzar en marzo un máximo histórico de 14 años al alcanzar los $128. ¿Qué tanto podría impactar la variación del precio del petróleo en la economía como, digamos, como una causa de la guerra? Resulta que los precios del consumidor, es decir, lo que paga el usuario final, incluye los costos tanto de transporte y depende en gran medida del gasto de combustible. Para que tengan una idea del efecto, el presidente de la Reserva Federal, Papa Powell o Jerome Powell, dijo en su anuncio semestral ante el Senado de los Estados Unidos que cada aumento de $10 en el barril del petróleo crudo aumenta la inflación en un 0.2% y retrasa el crecimiento económico en un 0.1%. Como vemos, desafortunadamente, la economía global tiene una altísima dependencia del petróleo y mientras la inflación se acelera, los efectos de la guerra continuarán propagándose a lo largo y ancho del mundo y si a eso le sumamos las presiones que hay sobre los precios, pues estamos en un escenario difícil. Con esas variaciones doy paso al segundo elemento de esta revisión. La inflación. La inflación se ha convertido en el antagonista de la economía, pues de lo que estamos viendo en los hogares en este momento. Incluso antes de la guerra ya veníamos experimentando fuertes variaciones en los precios debido al encarecimiento de las materias primas y los desequilibrios que hay entre la oferta y la demanda. Eso no es todo. Ahora proyectamos que la inflación permanecerá bastante elevada por mucho tiempo más. En Estados Unidos y en algunos países europeos ha alcanzado puntos máximos de más de 40 años. En medio de la escasez que también estamos afrontando de mano de obra, imagínense ese escenario que se está presentando. Para el Fondo Monetario Internacional, la inflación es uno de los problemas más preocupantes que enfrenta en general América Latina y los grupos sociales más vulnerables son los que más sufren con la subida de los precios al no poder costear o seguirle el ritmo de los gastos básicos como alimentación, vivienda, transporte, porque cuando existe inflación, los trabajadores asalariados ven el valor real de sus ingresos reducirse semana a semana, mientras el costo de vida de los productos de primera necesidad, adivinen qué,
va a ir aumentando. Muchos bancos centrales ya habían dado pasos hacia el endurecimiento de la política monetaria mediante aumentos escalonados en las tasas de interés, pero con el riesgo de que Estados Unidos sea demasiado agresivo con los aumentos y eso pueda traducirse en fuga de capitales, va a fortalecer el dólar y el encarecimiento de los créditos, por ende, una desaceleración de la economía en toda la región. A pesar del peligro de los daños colaterales, se espera que la Fed disponga de nuevos aumentos de las tasas de interés este año para continuar combatiendo la inflación, una forma de desestimular el consumo. Aunque el escenario de base supone que la inflación terminará aflojando, podría terminar siendo más alta por varias razones. Aquí las voy a explicar. El empeoramiento de los desequilibrios entre la oferta y la demanda, las cadenas de suministro. Incluso a causa de la guerra, un mayor encarecimiento de los precios de las materias primas podrían mantener el ritmo de inflación en un nivel persistentemente elevado. También los nuevos brotes de COVID y el regreso a las cuarentenas en varias ciudades de China, como por ejemplo Shanghái, que es el puerto marítimo más grande del mundo y por donde se moviliza el 30%, ojo con la cifra, el 30% de las exportaciones chinas, provocando el represamiento de mercancías y por lo tanto el encarecimiento y el desabastecimiento de las cadenas de suministro. O sea, mejor dicho, estamos en la mala. Escasez de mano de obra. Aunque es raro que haya escasez de mano de obra, Estados Unidos ha venido mostrando una fuerza laboral muy reducida, en millones de empleados buscando jubilaciones anticipadas o sin interés para trabajar. Esto ha motivado que los empleadores tiendan a mejorar las condiciones laborales y salariales de modo que puedan encontrar mano de obra que satisfaga la creciente demanda. Lo que no es claro es por qué, a pesar de la reactivación económica, en ciertas industrias como la de la construcción persiste la escasez de trabajadores. La única explicación lógica que encuentro son los cambios demográficos, los estímulos del gobierno y el auxilio de desempleo, que también puede estar impactando. Y aunque un poco más lejano, la baja movilización de migrantes. Los mercados financieros, consecuentemente con los aumentos agresivos en las tasas de interés, el coletazo más fuerte de esos incrementos sería para América Latina. En un esquema de renta fija, el aumento de las tasas implica bajas en los precios de los bonos del Tesoro que afectarán particularmente a aquellos emisores con menor calificación crediticia, como por ejemplo la mayoría de los países latinoamericanos. Todo tiene una causa, todo tiene una consecuencia. Bajo este escenario, una gran cantidad de inversores lo que opta es por movilizar sus capitales hacia otras economías mucho más sólidas para protegerse. Esa migración de dinero para refugiarse en el dólar hace que las demás divisas, adivinen, que se deprecien, pierdan valor, lo cual encarece y fortalece la moneda americana. No sabemos qué tanto la economía podrá soportar los aumentos de las tasas de interés y la apreciación del dólar. A pesar de que es una buena señal de que la Fed finalmente tome cartas en el asunto, lastimosamente llegaron tarde al bailecito. Se demoraron muchísimo, tardaron demasiado en reaccionar y eso nos ha costado a todos. ¿No lo han notado? Todo está caro, el mercado inmobiliario por las nubes y seguimos perdiendo poder adquisitivo mes a mes. También por la tardía reacción del Banco Central, que ahora emprende una carrera de persecución tras la curva de los bonos. Definitivamente el panorama sería bien distinto en este momento si se hubiesen anticipado o reaccionado más temprano. Pero como no estaba pasando nada, según el señor Powell. Respecto al mercado bursátil, este semestre ha estado marcado por la volatilidad y los rasgos de un mercado bajista. Hay frustración en el ambiente y los inversionistas no hemos tenido alivio con las caídas sostenidas de los indicadores como el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones y por supuesto el Russell, que han tenido el peor desempeño desde el año 2008 en plena crisis inmobiliaria y financiera. La venta masiva o el sell-off ha provocado una verdadera carnicería para algunos de los nombres más importantes del mercado de valores. El Nasdaq 100, que es un índice de las empresas financieras más grande, se encuentra en un mercado bajista, lo que se conoce como un bear market, con una caída de más del 25% desde su máximo histórico en noviembre del 2021. Las campanas de alarma pues ya se encuentran sonando en Wall Street a medida que el aumento de las tasas de interés y la desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos aumentan la posibilidad de una recesión. Necesitamos 2 trimestres en negativo para que nos declaren recesión técnica aquí en Estados Unidos. Pero con el S&P cayendo a un 17% en lo que va del año, podría ser el momento de apostar por acciones de calidad mientras estén baratas. Por otra parte, estamos viendo un impacto muy grande en los mercados con la baja del precio de los bonos. Lo que podría esto también servir como anzuelo para nuevos inversionistas que ya están cansados de la volatilidad del mercado de valores, porque el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años superó el 2.9% en abril por primera vez,
desde el año 2019, es más, llegó al 3.2%. La escasez y la burbuja inmobiliaria versión 2.0. Este podría ser uno de los momentos más calientes que se haya registrado en el mercado inmobiliario. En los últimos 12 meses, los precios de las viviendas en Estados Unidos han aumentado una ridícula cifra, un asombroso 20%. Para comprender la magnitud de esta cifra, basta compararla con los años previos al estallido inmobiliario en el 2008, cuyo salto en 12 meses fue del 14.5%. En este 2022, las empresas de investigación de bienes raíces pronosticaron que el auge inmobiliario perdería algo de fuerza y el crecimiento de los precios de la vivienda, por supuesto, se iba a desacelerar eventualmente. Es así como el mercado inmobiliario, de manera, vamos a decirla, obstinadamente caliente, ahora tiene a los economistas coqueteando la palabra más temida de la industria inmobiliaria, burbuja. Con esto hacemos referencia a una situación en la que el precio de algo se infla rápida y artificialmente muy por encima de su valor fundamental debido a una alta demanda y una activa circulación de dinero en el mercado. Una característica básica de las burbujas financieras es que la gente pierde incredulidad y no sospechan que hay algo mal con esos brutales aumentos de los precios. Han pasado 14 tan solo, pues que parece que estuviera a la vuelta de la esquina, 14 años desde la última crisis inmobiliaria, por lo cual esperaría que las enseñanzas de ese momento y las recientes medidas que están tomando la banca central en política monetaria sean pues lo suficientemente proactivos para una posible crisis. ¿Te gustó este video? Dale like, suscríbete y déjanos sus comentarios. Yo espero ansiosamente por las sorpresas que traerá este segundo semestre del 2022 para que estés enterado de ello. Sígueme en mis otras redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok y nos vemos pronto. Hasta pronto.